todo el tiempo cuando estamos con nuestro Dios hermoso. Bueno, pues sin más preámbulos, I have a dream. ¿Qué es eso? Bueno, pues yo tengo un sueño. Así fue como Martin Luther King comenzó uno de los que dicen que es el discurso de los más famosos, más impactantes que se ha dado a lo largo de la historia. Fue en agosto del 63, en el monumento a Lincoln. Y en definitiva, el sueño de Lincoln era que hubiese igualdad entre el pueblo de color y los blancos. Allí en esa época, bueno, y alrededor del mundo, era una lucha tremenda y Martin Luther King tenía ese sueño. Y eso me llevó a pensar un poquito y desde mi punto de vista llegué a la conclusión de que los sueños pueden llegar de tres formas. Desde la desesperación y el dolor, como en este caso tenía Martin Luther King, la desesperación por ver a su pueblo hostigado, castigado, denigrado. La segunda opción, de la ilusión, de la alegría, el sueño de, no sé, en mi caso, por ejemplo, era viajar a Estados Unidos. Un sueño que surge de algo desde la alegría del corazón, no sé, o comprarte un coche, ves el anuncio de un coche, quiero tener ese coche, ya tienes un sueño, una ilusión, y desde la alegría surge ese sueño. Y el tercero, y en el que hoy vamos a pararnos y voy a estar como por 2 horas, más o menos hablando de... No, es cuando el sueño nace del corazón de Dios. Y dejadme deciros que cuando un sueño nace del corazón de Dios hacia nosotros, automáticamente se convierte en promesa. Ese sueño que Dios pone es una promesa para nuestras vidas. ¿Y quién mejor de hablar de sueños que... ¿Quién fue el soñador? José. Vale, pero antes voy a hacer una ilustración, ¿vale?, que nos va a llevar, la escuché durante esta semana atrás. Nosotros tenemos un sueño, Dios nos da ese sueño, se convierte en promesa y el sueño está ahí, a la vista, y aparece de repente esto tan pequeñito, ¿vale? Puede ser, vamos a llamarlo, no sé, enfermedad, dificultad económica, suegra, marido. Lo tenemos aquí. Y nosotros, en nuestra propia carne o en nuestra propia persona humana, pecador, vamos acercando ese problema, ese impedimento, y cuando llega a estar tan cerca, solo vemos eso. La promesa de Dios no se ve. Entonces, esto, tan pequeñito, depende de lo que nosotros queramos hacer con él. ¿Vale? Decidimos entregárselo al Señor. Y el Señor, en su infinita misericordia, o bien puede hacer esto, dice, pues ya te lo quito. Sigue hacia el sueño, sigue hacia la promesa. O bien puede tenerlo ahí. Ahí está tu sueño, está tu promesa, ahí está tu problema, pero está ahí, en las manos del Señor. Lejos, tú lo ves, sientes que está ahí, pero está lejos. O sea, está como un mero, no sé, ahí lo ves, como que ves eso, un tapón a 5 metros de mí, pero la promesa del Señor está delante, está en sus manos y no me preocupa. Bueno, seguimos. Dicho esto,
Hablamos de José, un jovenzuelo como yo, unos 17 años, casi como yo, ¿vale? Pero me vaya a permitir que haga otro inciso antes de entrar a hablar de los sueños de José. Y estudiándolo un poco, leyéndolo y demás, me llamaba la atención la honra que José demostraba primeramente a Dios y seguidamente a toda persona que en ese momento, persona humana, que en ese momento tenía por encima de él. Empezamos con su padre. En Génesis 37, 2, dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Zilpá, que eran las mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Muchos pueden ver eso como de José el chivato, el que mira, le decía todo a su padre y tal, pero yo no lo veo así, porque José no necesitaba esa aprobación de su padre, ya la tenía, era su hijo preferido, le había regalado la túnica de colores, se sabía, los hermanos le tenían envidia porque sabían que era el hijo preferido de Dios. Entonces José, entiendo que no le iba a decir a su padre las cosas que hacían sus hermanos por mero entretenimiento. Se lo decía por la honra que él le tenía hacia su padre y no quería que sus hermanos le pudiesen dañar la imagen de su padre por medio de lo que ellos hacían. O sea, era como decir, papá, están haciendo esto, no sé, dile algo, por si su mala cabeza te pueden dañar tu imagen como tal. Entonces entiendo que José, una manera de honrar a su padre era haciendo eso. Posteriormente, a Potifar. Potifar era su amo. José simplemente podía haber hecho las funciones de esclavo, llegar, cumplir su labor y fuera. Pero no fue así. En Génesis 39, 7 al 10, dice, después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Y cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Honraba a Dios y honraba a su amo. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella, le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Se mantuvo firme por honra a Dios y por honra a su amo en ese momento, que era Potifar. Después, más adelante, vemos otro pequeño detalle de otra honra a otra persona humana en ese momento que estaba por encima de él. Bueno, vamos a los sueños. El primero, estaban las espigas de trigo y en las que 11 de esos manojos se inclinan hacia él. Se lo cuenta a sus hermanos que ya le tenían bastante tirria, le dicen que nosotros nos vamos a humillar a ti. Nada. No tiene suficiente con eso, que le cuenta el siguiente sueño. 11 estrellas, el sol, la luna, todos se inclinan hacia mí. En este caso, sol, la luna, su padre y su madre. Y ahí ya su hermano, me parece a mí, que ya fue cuando terminaron de decir, este no lo cargamos ya este que se cree. Entonces pensaron en hacerlo. Bueno, como todos sabéis, pues no llegó a suceder eso, sino que se lo venden a los manianitas que van hacia Egipto. Lo venden como esclavo. ¿Vale? Yo, poniéndome en la posición de José, yo le hubiese dicho a Dios, Dios mío, si lo que me has dicho, me has prometido, he visto en tus sueños, es que esta gente que me ha vendido me iban a adorar. No lo entiendo. Yo hubiese visto el tapón ese como mis 11 hermanos aquí.
impidiendo que viese esa promesa. Pero ¿sabéis qué? José no, yo no he visto nada, yo no he leído nada de que José reprochase nada. Y más adelante se ve claro, ya el Señor me mostró claro por qué José no reprochaba nada. Al llegar a Egipto, José vende a Potifar, los madianitas venden a José a Potifar, y se dice que todo lo que hacía José le salía bien. Y Potifar decide hacerle mayordomo de su casa y administrador de sus bienes. Bueno, pues ahí parece otra vez que, en este caso la vida de José en ese tiempo era como una montaña rusa. Parece que le salía mal, luego dentro de que era un esclavo, pero estaba al cargo de la casa de un pez gordo. En ese tiempo era un verdugo de la corte. Pero de nuevo aparece otro revés, la mujer de Potifar. Vemos varias ocasiones en la Biblia que cuando se mete una mujer por medio la lía. Y en este caso, la señora se encapricha de José. Pero José, como hemos visto antes, por honra a su padre, a Dios, en este caso, por honra a Potifar, la da de lado, pero con la mala suerte, pues, lo que ocurre que la señora se queda con la ropa de José y empieza a gritar: este hombre me ha intentado violar. Estaba despechada la señora, el orgullo se le había tocado bien tocado. Entonces, se entera toda la corte, se entera Potifar y lo mandan a la cárcel. Y esto es apreciación mía, yo creo que Potifar no creyó a la mujer, porque un verdugo se entera de que alguien ha intentado violar a su mujer, ese lleva la espada encima seguro, delante de todo el mundo, dice que tú has intentado esto, le corta el cuello. O sea que yo entiendo que Potifar tendría una fama un poquillo así, la señora, y yo creo que no lo creyó, automáticamente lo mandó a la cárcel. Otro revés, José en la cárcel. Pero no hay reproche, no hay tapón que a José le impida esa visualización de los sueños, de las promesas que le dio el Señor. Y yo creo, estoy seguro, que aquí está el secreto de por qué en José no había reproche. La Biblia dice en Génesis 39, 20, 21, que aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. En la manera que está compuesta la frase, aún en la cárcel, no da a entender como que ahora en la cárcel estuvo con él. Ese aún, pues entiendo como que está en el tiempo, o sea, toda su vida, y aún también en la cárcel, en lo más oscuro. Muchas veces hemos escuchado hablar que las cárceles de ese tiempo no eran lo de ahora. Entonces, aún en la cárcel, el Señor estaba con él. Es importantísimo. Y no dejó de mostrarle su amor. Importante también el tiempo de ese verbo, de esa composición en la frase. No dejó de mostrarle, no es y Dios le mostró su amor. No dejó de mostrarle su amor. Entonces ahora entiendo por qué no hubo reproche. José se sintió siempre acompañado por el Señor. José se sintió siempre amado por el Señor. Y si lo hizo con José, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Aclaro la pregunta. Él lo hace con nosotros. ¿Por qué nosotros no nos sentimos amados en todo tiempo? ¿O por qué nosotros no nos sentimos respaldados en todo tiempo? El tapón. El tapón lo tenemos en nuestra mano.
El tapón lo tenemos en nuestra mano. A veces nos sentimos mejor porque lo tenemos a la distancia de que nos da la mano, que bueno, se ve pequeñito, pero está ahí. Pero otras veces lo tenemos delante nuestra. Es tiempo de que ese tapón lo soltemos. Es tiempo de que ese tapón se lo entreguemos al Señor y podamos sentir ese amor que nuestro Dios no se cansa de darnos, ese acompañamiento que Dios no se cansa de mostrarnos. Yo estoy seguro que cada uno de esos contratiempos José lo veía como oportunidades. Estaba bien enfocado el tío. Era un crack. Yo creo que era el positivismo en esa época. O sea, hablaban de alguien positivo, hablaban de José. Lo que había pasado y ahí seguía enfocado siempre. Y lo vemos. Otra vez la honra de José hacia el guardia de la cárcel. Se ganó su confianza y lo dejó como el jefe de la cárcel. Tenía tal confianza en él y eso se entiende, yo entiendo que no se gana porque sí. Se gana porque José mostró la honra hacia esa persona física en ese momento. Continuamos. Dentro de la cárcel, José enfocado, aparecen dos nuevos personajes, el copero y el panadero. Ahí el Señor le da otra oportunidad de ese don de los sueños. Entonces, al copero le dice, mira, esta es la resolución del sueño, vas a ser indultado y nada, vas a volver a tu trabajo. Pero eso sí, acuérdate de mí. Como José no perdía el foco, ¿eh? Dice, este tío va a estar con Faraón. Más cerca de Faraón, pues acuérdate de mí. Y bueno, el panadero no terminó tan bien. El panadero le cortaron el cuello. Entiendo que Potifar entró ahí en juego otra vez y le cortó el cuello. Después de bastantes años, casi con 30 años prácticamente, Faraón tiene los famosos sueños de las vacas flacas, las vacas gordas. Nadie era capaz de revelar esos sueños. Entonces el copero se acuerda de lo que le ayudó José al revelar su sueño, que se cumplió, se lo dice a Faraón y entiendo Faraón, ya desesperado, dijo, mira, llámalo. O sea, me da igual que sea un hombre que esté en la cárcel, es que me da exactamente igual. Entiendo, o sea, a cuánta gente tuvo que ir Faraón, que no le reveló el sueño, que le hablaron de un hombre que estaba en la cárcel por supuestamente haber hecho lo que hizo a la mujer de Potifar y que dijo que me da igual, que me lo trajéis. Lo adecentaron, dice que lo adecentaron, le cortaron un poquito la barba y demás y llegó ante Faraón. ¿Y sabéis lo que dijo cuando llegó ante Faraón? No soy yo, eso está en Génesis 41:16. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al Faraón una respuesta favorable. Yo me pongo a pensar y digo, mira, después de tantos años en la cárcel, el nerviosismo de decir, ostras, que voy a estar ante la persona más influyente en este momento, en esta tierra en la que yo estoy, pero ni los nervios ni la emoción pudieron quitar ese foco de darle la honra a Dios. Después de todo lo que pasó, no dejó de darle la honra a Dios. Ante esto, Faraón lo nombró gobernador de Egipto, porque como que Faraón no decía, vale, tú me has dicho que va a pasar esto, van a venir 7 años buenos, luego 7 años malos, pero yo aquí en mi reino no veo a nadie que vaya a ser capaz de
de llevar esto bien. Entonces lo nombran gobernador y bueno, como ya sabemos, después de algunos sucesos, pues su hermano, su padre, llegan a postrarse ante él y demás. A lo que quiero llegar es que todos vamos a tener promesas, sueños por parte de nuestro Dios. Si no los tenéis o no ha llegado ese sueño, esa promesa, pedírselo a Dios. Bueno, a no ser que queráis pasar por la vida del cristiano, no sé, calentando sillas los domingos y demás, porque estamos viendo que una promesa del Señor, un sueño, lleva sus consecuencias. Pero vamos, yo estoy seguro que aquí en Oasis todos queremos tener sueños y promesas del Señor, ¿verdad? Los que no, eso en otra iglesia, aquí no. Aquí todos queremos sueños y promesas del Señor, cueste lo que cueste. Porque tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros y que nos va a mostrar siempre su amor. ¿Sabéis cuánto tiempo pasó desde que tuve esos primeros sueños hasta que se cumplieron? 13. Y como habéis visto, no fueron unos 13 años tranquilos, sin movidas. Mira, muchas veces nosotros nos desesperamos porque el Señor nos da una palabra, una promesa, un domingo, o estamos en nuestra casa, en nuestro tiempo de oración. El Señor nos la da, nos lo muestra, y al domingo siguiente llegamos. Ay, pastor, que el Señor me ha dado una palabra, me ha dado una promesa, y es que ha pasado una semana y que todavía no ha pasado nada. 13 años. 13 años, hermano. Y de lo único que estoy seguro, que si Dios promete, Dios cumple. No desesperemos. Y si desesperamos, que sea poquito tiempo. Que cojamos el tapón, que se lo entreguemos a nuestro Dios con esa tranquilidad, con ese saber, esa confianza de que haga lo que haga el Señor con ese tapón, va a ser para ayudarnos. Nos ama sobre todas las cosas. Bueno, como sabéis, este tiempo atrás, Amor y en consecuencia ya hemos pasado una situación un poquito complicada y lo hemos dicho más de una vez. Nos, cambió nuestra perspectiva al cambiar el por qué a para qué. Eso nos abrió el entendimiento de una manera increíble. O sea, dejamos de ver los problemas buscando un porqué y empezamos a ver esos problemas mirando más allá, buscando o esperando la resolución, pero no con ansia, no con desesperación, sino con una expectativa de decir, wow, el Señor lo tiene en sus manos, yo puedo estar pasando aquí lo más grande, pero lo que el Señor tiene para mí va a dejar atrás todo esto. Es como un dolor físico. Muchos hemos tenido caídas, roturas de huesos, operaciones, dolores físicos. Y ese dolor con el tiempo, pues no nos acordamos. O sea, nuestra mente no tenemos la facilidad o la capacidad de olvidar esos dolores físicos. Pues en este caso yo lo asemejo un poco. Cuando pasamos por situaciones difíciles y luego el Señor nos regala la bendición, nos regala ese decir, mira, ya ha pasado todo, esto es lo que tengo para ti. Todo eso se nos olvida. Lo podemos tener en el recuerdo, pero como en este caso, para poder albarlo y poder
compartirlo y así exaltar al Señor. Pero no para decir, ay, pobrecito, lo que pasé, mira, mi herida, me la amo y tal. No desesperemos, hermanos. Si Dios promete, Dios lo va a cumplir. Solo tenemos que esperar el tiempo del Señor, pero que sepáis que si dejamos el tapón en sus manos, Él nos va a mostrar su amor, como siempre lo ha hecho, y Él nos va a acompañar, como siempre lo ha hecho. Amén.